Buenas, estoy pasando para agradecer el apoyo y la escucha de las decenas de miles de personas que mes a mes escuchan No Ordinary People, el podcast. Y también contarles que analizando y viendo esos números me di cuenta de que casi el 70% de las personas que escucha el pod no está suscripta en ninguna de las plataformas de escucha, ni en Spotify, ni en Apple Pod, ni en Spreaker, ni en ningún lado. Y yo pensaba como, además de que me sirve que me ayuden a crecer juntos, pensaba que parte de generar nuevos hábitos es comprometerse con ellos, ¿no? Y que simplemente de repente apretando el botón suscribirse, uno está comprometiéndose con el hábito de una escucha de un contenido que le interesa, porque claramente al estar suscripto después te aparece ese pop-up diciendo cuando hay un episodio nuevo. Así que bueno, quería dejar ese pensamiento, invitarlas a que se suscriban y que sigan escuchando el podcast y que sigan ayudándonos a crecer y que lo hagamos juntos. Besos. En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Melina Masnata. Melina es consultora, profesora de grado y posgrado, subdirectora, miembro de advisory boards, conferencista nacional e internacional y jurado de premios y certámenes tanto a nivel nacional como internacional. Se viene destacando por su investigación en tecnología educativa enfocada en potenciar la creatividad, el empoderamiento de los jóvenes y la promoción de la diversidad. Su labor ha trascendido las aulas colaborando con organizaciones de renombre como UNICEF, UNESCO, Equals, entre otros, y habiendo escrito más de 1000 publicaciones académicas y de divulgación que han impactado a nivel nacional e internacional. Melina fue además distinguida con el prestigioso título de Ashoka Fellow en 2018 por su dedicación a promover el cambio sistémico y el liderazgo colaborativo. En un año marcado por desafíos sin precedentes, su liderazgo durante la pandemia del COVID-19 la llevó a ser reconocida internacionalmente, siendo una de las 5 personas en el mundo galardonadas con ese premio por su impacto positivo en la comunidad. Desde su columna en el diario La Nación hasta su colaboración con medios de renombre como el MIT y el blog del Banco Interamericano de Desarrollo, Melina no deja de inspirar a través de su ejemplo y compromiso con un futuro más inclusivo y equitativo. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta 6ª temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Bueno, nunca hago una intro tan llena de nombres y de cosas, pero esto ameritaba porque es como, ¿no? Bueno, gracias. ¡Qué recorrido, gorda! Escúchame. Gracias, Sabri. Sí es cierto que además las mujeres no solemos como destacar todo nuestro recorrido y es importante porque súper hay que mencionarlo y también muchas veces me pasa que cuando van escuchando te van diciendo, qué bueno, yo no sabía que se podía aplicar a eso o existe esto otro. También es una forma de difundir los espacios donde podemos posicionarnos y podemos, como bien dijiste, potenciar lo que hacemos, que yo creo que estamos, como vos decís, en un momento crítico donde hay que hacer, pero también hay que mostrar otras formas de hacer. Y mostrar que se puede hacer y, como vos decís, tal cual, quizás hay gente que todavía piensa que hay espacios. Digo, todavía falta que las mujeres estén en muchos espacios, pero hay espacios que están disponibles y mismo las mujeres no estamos intentando llegar o no conocen por desconocimiento o por una serie de otras situaciones culturales, no los estamos rompiendo las puertas y metiéndonos adentro, así que la verdad que tu currículum es mucho más extenso que eso, pero me pareció que eran como cosas muy tal cual relevantes para destacar. Así todo te quiero preguntar cómo empezó todo eso y volver como a la pregunta original, primera siempre de este podcast, que es que, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Si tenés ese recuerdo de algo.
Sí, bueno, yo quería ser criminóloga. No. En ese momento no estaba. Muchas series. No, pues yo soy más grande. No Además soy del interior, donde el cable llegó en los 90. Okay. Y esas series no eran algo muy popular en ese momento. O sea, no veía CSI. No veía CSI. Siempre hago este ejemplo de CSI no era copado, popular. De hecho, cuando empecé a contarlo, me decían, bueno, y si te toca un caso María la Soledad, claro, que eran casos en ese momento de mucho renombre, impacto, donde empezaba a ver esta idea del cruce de lo científico con algo social, que para mí era súper interesante. Y sobre todo me interesaba cómo podíamos cambiar a través de la ciencia algo que es humano, algo que es del día a día y que muchas veces tiene que ver con la justicia. Entonces en ese recorrido también en algún momento me encantaba todo lo que tenía que ver con egiptología, con otras áreas del conocimiento, pero me fui dando cuenta que siempre estaba vinculado con una mirada científica sobre algo, o la historia, o la cultura, claro, o la sociedad, que siempre está como escindido, ¿no? La ciencia va por un lado y lo que nos pasa en la vida real va por otro. Creo que igualmente este último tiempo empezamos a encontrar esos puntos. Pero en esa época claramente no. Claro, y había algo de lo objetivo, hasta validado socialmente, ¿no? Si decías quiero ser educadora, había una mirada como buena, pobrecita, ¿no? Sí, más soft. Sí, exacto. Entonces, sí, fue algo que para mí me marcó mucho, porque cuando una decide y dice quiero hacer esto, empezás a recibir esos mensajes de la sociedad, incluso desde el amor, desde no vayas ahí porque es peligroso. No te expongas. Claro, y bueno, y hay también un desconocimiento grande que me marcó después en varios otros años para mi revancha, que siempre estuvo, con este cruce con la tecnología, que fue el camino de cómo puedo enlazar todo lo otro científico con todo lo otro humano y de impacto. Creo que ahí hay algo interesante. Mi carrera de base es ciencias de la educación. Okay. Me río porque digo, bueno, estudié una mirada científica, pero sobre algo que era praxis. Y la gente me mira y me dice, pero es de la comunicación. No, es de la educación. O qué se hace, ¿no? Y me pasaba mucho cuando estaba estudiando que la gente me preguntaba, ¿y qué haces? ¿Qué hace un cientista de la educación? Y digo, bueno, mira, podés desde el ministerio hasta, no sé, trabajar en empresas. Y es lo que me pasó también. Fue una carrera que a mí me permitió entrar desde el mundo corporativo hasta emprender, que es a lo que me dedico hace más de 10 años. Y entonces creo que siempre, y ahora que hay tanta discusión, cuáles son las carreras del futuro y demás, encontrar esos cruces o las carreras habilitadoras, creo que es un guiño interesante. Recontra, ahora vos en ese momento cuando dijiste, bueno, doy de baja lo de el tema como más violento de lo que querías originalmente estudiar, dijiste, bueno, voy por una ciencia que sea la ciencia de la educación. En ese momento, ¿qué pensabas? O sea, ya decías, bueno, porque no hablábamos, no había ni internet, o ya había internet en ese momento. Había, pero era muy incipiente. Claro, eran ese ruido. Sí, tenías hasta que el teléfono, había como... tal cual. O sea que no es lo que hoy uno puede, esa pregunta que te hacían, ¿qué hace un científico de la educación? Hoy probablemente no te la harían. Porque como bien decís, está como mucho más amalgamado, ¿no? Los dos universos, o bueno, sabemos que es un único universo en el que van colaborando distintas áreas. ¿Qué pensabas vos hacer con eso, no? ¿Cómo era me imagino que te tuviste que mudar para estudiar también, o sea que era todo un cambio de vida, ¿no? Una perspectiva de salir a conocer el mundo y hacer cosas con eso. Sí, antes, previamente, yo estudiaba danzas clásicas, por eso me vine muy joven, antes de terminar el secundario, a Buenos Aires. ¿De dónde sos? Yo soy de Chubut. Okay. Y siempre digo que mi primer pitch lo hice a los 14 años, cuando les dije a mi viejo, tipo, está el Colón, está buenísimo, y medio que no entendía nada, y como... Sí, creo que hubo algo de mucha enseñanza en ese momento, de confiar en mi responsabilidad, ¿no? Porque a los 14 años mudarte 1.400 kilómetros, como vos decís, sin internet, sin un montón de cosas. Me acuerdo que el teléfono...
Me vine sola, pero bueno, vine a la casa de mi abuela, que también era una abuela que no era tan abuela, porque en esos Vivía años, lejos, claro, claro. no te veías todo el O tiempo. sea, tus padres no eran originarios del Chubut. Sí, claro, eran de acá, de Ok. Capital Federal, y bueno, por situaciones que pasaban en ese momento, como desarrollo de carrera profesional, se fueron y justo en ese momento YPF buscaba jóvenes profesionales y los dos daban con ese perfil, así que fue un poco como ir a hacer algo diferente. Pero bueno, a mí me marcó que me apasionaba también la danza clásica, venía siempre que podía a los cursos intensivos que tiene el Colón y para mí era un mundo que quería esto. Entonces justo un cambio de la reforma educativa, donde yo pasaba, en vez de a segundo año, iba a pasar a polimodal, de buenas a primeras, sin todo lo que había tradicional. Entonces ahí les dije, es mi momento para venir a rendir todos los exámenes y hacer esta carrera, y además termino el secundario con el título con el original con el que empecé, que me va a habilitar más a estudiar. Y si hay algo que sí había en mi casa era esta idea de que el estudio tenía que ver con el progreso, el formarse tenía que ver con eso. Entonces como que compraron la idea por ahí, me vine acá. Y esto te lo cuento porque en realidad cuando entré era un momento donde entrábamos muchas personas de diferentes provincias, ¿no? Había gente que estaba de Santiago del Estero, de La Rioja, que como yo, las familias hacían un esfuerzo, como jóvenes hacíamos un esfuerzo, y un poco lo que me iba pasando es que si bien vivía su sueño, era un sueño que empezaba a romperse con la estructura de la enseñanza, que tenía que ver con que está esta pregunta: ¿un artista consagrado puede enseñar? ¿Las frustraciones se enseñan? Hay algo de eso donde la docencia en el arte es muy difícil. Vos no tenés a Picasso enseñándote, ¿no? Poniendo ejemplos que son difíciles de pensar, ¿no? Interesante lo que decís. Pero hay algo de eso. Entonces, lo que nos pasaba a esa camada es que empezamos a decir, che, nos estaba matando la pasión. Entonces, para mí ese fue un tema, porque dije, bueno, termino el secundario y me voy a dedicar a estudiar otra cosa, voy a colgar las zapatillas de punta, ¿no? También porque tenía otros intereses y otros estímulos, pero también veía a mis compañeras y compañeros y era muy frustrante no llegar a ser la prima bailarina o ciertos puntos muy competitivos, muy como jugadores de fútbol, ¿no? O jugadoras de fútbol que entras a ciertas ligas y no hay lugares para los otros. Y la realidad es que si te fijas, por ejemplo, a Estados Unidos o, bueno, incluso Rusia o Francia, tienen desarrollos artísticos donde vos decís, bueno, podés ser coreógrafa, podés ser otras carreras que no necesariamente son esos roles. Entonces, algo que me pasó cuando vi la carrera de Ciencias de la Educación, que decía que podía transformar los planes de estudio. Y entonces mi primer motivador fue, bueno, listo, ya que no voy a estudiar criminología, no voy a estudiar egiptología, bueno, me meto en esto, transformo los programas de estudio de las carreras de arte y ya. Y lo que me pasó es que a los pocos cuatrimestres de empezar a cursar, como mi carrera, yo la estudié en la Universidad de Buenos Aires, tenía un momento donde habían liberado las carreras, viste que tiene una estructura más troncal, donde vos te podés cruzar y demás. Entonces yo tenía más libertad y entré a una materia que se llamaba Tecnología Educativa, y esa docente para mí fue transformadora, que es Edith Litwin, que fue quien creó UBA 21 y empezó a conectar que la idea de democratizar a través de la tecnología, el acceso al conocimiento, que para mí, que venía del interior, era buenísimo, claro, va por ahí, podemos usar la tecnología para esto. También Edith traía mucho del arte, traía mucho de, bueno, estamos viviendo algo que es muy difícil de explicar si no lo miramos desde algunas miradas o formas o técnicas como el arte. El arte tiene mucha disciplina, tiene metodología, pero también tiene momentos de divergencia, y voy a decir la palabra creatividad, curiosidad, cosas que ahora nos parecen como, claro, va por ahí, pero en ese momento no era tan claro. Y para mí fue como volver a reconectar toda mi otra formación artística con este punto que era la tecnología educativa, y en ese camino yo ya empecé a trabajar en ese ámbito.
si bien no me había recibido, empecé a hacer pasantías en lugares donde, claro, ¿quiénes eran los tecnólogos educativos en ese momento? No había. No había, era como que también estábamos creando el campo de conocimiento y eso estuvo buenísimo porque yo siempre digo, como mis primeros acercamientos tenían que ver con que la gente te mandaba las cosas por fax y tenías que corregirlas rápidas porque el fax se borraba o te llamaban por teléfono y te decían, te mandé algo por fax, un poco como pasa ahora con WhatsApp, ¿no? Pero vos decís, ok, de eso se trataba y después me tocó como la migración a los primeros campus virtuales, como un montón de momentos donde hoy vemos la tecnología, la naturalizamos, pero hubieron procesos previos. Claramente. Entonces, bueno, conecto eso con tu pregunta. Sí, que además una cosa es como estás describiendo, nosotras que fuimos testigos de el crecimiento y el avance de esa tecnología y de la naturalización, ¿no? De meterla en nuestras vidas como algo más, que para las generaciones que hoy, muchos que ya trabajan, ¿no? Como millennials y generaciones Z que realmente la toman como dado y no deja de haber, ¿no? A pesar de que todos vamos siendo como atravesados por eso, no es lo mismo nacer ya en una era digital o nacer que estar como, bueno, lo vas acompañando, lo vas viendo, pero vos ya lo agarraste como con una formación distinta. Vos no usaste internet en la escuela, ni el WhatsApp, hay todo un lenguaje aprendido de grande, que yo no digo que no sea válido, pero yo siento que es distinto que el lenguaje cuando ya está, fue como, viste, vino empotrado en estas nuevas generaciones que crecieron con este nuevo contexto. ¿Vos sentís que esa particularidad tuya impacta de una manera distinta que puede impactar la manera de trabajar de una mujer, no sé, 15 años más joven que vos o 20 años más joven que vos, que ya nació en una era totalmente digitalizada, en la que la tecnología está como casi que nosotros somos colaboradores de esa tecnología, ¿no? No sé si entendió la pregunta porque fue medio compleja, yo ni idea, pero... Te fui siguiendo. A ver, creo que hay un desafío grande que es complementario, ¿no? Como yo creo que hubo un momento donde Prensky, que es la persona que creó esa categoría de nativos e inmigrantes digitales, después se arrepintió y dijo, no, esto generó más brechas que conexiones. Okay. Yo creo que hay algo de la complementariedad. Creo que en ese camino tenemos pros y cons, como vos decís. Si vos aprendés y te das cuenta que eso es una construcción, que tiene términos y condiciones, que vos cedés cosas, que no es, qué bueno, esto es gratuito. Y de hecho hoy lo estamos viendo con muchos impactos y con patologías como la ludopatía en ámbitos digitales o los desafíos que tenemos con la atención, como que tenemos nuevas patologías, pero basadas también en escenarios digitales, ¿no? Que bueno, no digo que eso no nos pase a las personas más adultas, que por ahí, como vos decís, vemos más la construcción y vemos, como yo digo, la Matrix o los hilos. Sí creo que es más una actitud frente a darte cuenta que esto lo podés apagar y necesitas apagarlo para entenderlo, que esto no es perfecto, que esto está creado y que vos también podés crearlo, ¿no? Como que creo que hay un paso que Latinoamérica siempre se queda como atrás, que nos vemos más consumidores de la tecnología que creadores activos, ¿no? Y esto fue algo que para mí fue siempre algo de mucho impulso y que atraviesa todos los emprendimientos que voy haciendo, que es Latinoamérica tiene mucho para acercar de innovación sobre cómo hacemos las cosas y cómo concebimos el mundo con tecnología, que no es lo mismo de una tecnología que nosotros tenemos como que hacer un stretch a adaptarnos a esa tecnología que no es creada con nuestro mindset. Si bien la tecnología lo que busca es permear y llegar a todos los... Sí, claro, sí. A todos, yo siempre digo, es la gran educadora hoy, la pantalla es la gran escuela. Olvídate que es un sistema mucho más efectivo en ciertos puntos, sobre todo en los objetivos que se pone.
Ahora, eso no quiere decir que sean buenos. Entonces, creo que ahí hay otro desafío, empezar a determinar para qué queremos usar la tecnología, si están tus propósitos y objetivos adelante, o vas adaptándote y ahí te empezás a dar cuenta que es como calzás 35 y entras en un 32, no. Y entonces también nos empieza a dar otras ansiedades, las métricas, el engagement, que son cosas que no creamos. Entonces por ahí somos mejores en otros formatos y muy adaptados también a nuestro valor y creación, que nos estamos adaptando todo el tiempo. Y yo ahí sí creo que las minorías, y por eso también me preocupa quienes crean la tecnología, tenemos ciertos condimentos y condiciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, voy a hablar de las mujeres, que somos una mayoría no representada, porque no es que somos minoría. Sí. Nos pasa mucho esto de, el problema es mío, lo aprendo, me sobreadapto, y no pienso como, bueno, no, adaptalo. O tengo esto otro para generar y acá soy muy buena. Como que nos preguntamos todo el tiempo por qué no nos está yendo bien en vez de, y por ahí el problema es lo otro, todo lo que nos está proponiendo. Entonces, creo que en eso hay algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con la recarga cognitiva, ¿no? Hablamos de salud mental el último tiempo, hablamos de temas de las cargas mentales, pero también hay algo que es, en tecnología le decimos buffer, ¿no? Como eso, que tenemos que tener un poco de espacio mental para poder hacer otras cosas, que las tenemos ya saturadas, porque como nos estamos exigiendo todo el tiempo, estamos en un estado de cansancio constante. No llego, no puedo, no quiero, tengo que hacer esto. Y eso tiene que ver con este stretch que estos nuevos escenarios nos están llevando. Nos saltamos un montón, igual, porque lo que pasa es que el tema es muy apasionante y yo me fui para el hoy, pero finalmente cuando terminaste de estudiar, o sea, ¿cómo empezaste también a posicionarte vos o a darte cuenta, o no te diste cuenta en ese momento y medio que en la frustración fuiste entendiendo cuál era el camino en el que en realidad tenías que seguir? Y es interesante. A ver, también cuento la parte de la danza clásica porque para mí fue muy formativo, que lo que está mal siempre es algo que puede transformarse y que en realidad está buenísimo que esté mal. De hecho, cuando no te sale una secuencia, un paso, vas, es como hay mucho de el trabajo, el retrabajo, como no vivir la frustración desde un lugar inhabilitante, sino como una nafta para mejorar, ¿no? Como, si no tuviera esto no podría generar esta mejor performance. Después podemos hablar de la exigencia y la excelencia, ¿no? Porque eso también triggerea y tenés que tener muy claro que una cosa es la excelencia de un movimiento y otra cosa es la exigencia, que ya es el stretch y el poder lastimarte, incluso como le pasa a los deportistas de alto rendimiento. Pero volviendo a esto, con ese mindset siempre me fui encontrando con una curiosidad muy grande con estos espacios donde siempre estaban las interseccionalidades, donde no estaba todo tan escrito. Entonces yo venía de un mundo académico, pero un poco como que sentía que estaba limitado, o en algún punto desde que me aburría hasta que no me daba respuestas para los entornos más tecnológicos. Entonces estaba limitado. Y en el mundo tecnológico le faltaba mucho la parte de reflexionar y generar conocimiento. Y además generar conocimiento, porque siempre está esta frase que a mí me parece a veces como hasta irresponsable, que decimos en el mundo tecnológico de, bueno, estamos en un avión y es como un avión que se está armando en el camino. Ya no sé si está bueno decirlo. Hubo un tiempo que sí, hubo un tiempo que estuvo bueno ser startup y que eso nos lleve a todo, ¿no? Porque es esta idea de iterar, de sentir como esa energía y el impulso creador. Pero ya estamos en un momento donde empieza a ver esta responsabilidad, donde sí vamos viendo el impacto de no haber pensado antes las cosas. Y creo que eso el mundo académico trae un filtro más ético de para qué haces lo que haces, sistematizar el conocimiento y el oficio, que bueno,
esto te lo traigo porque a mí me fue dando como ciertas validaciones, pero me costaba mucho también, porque en ciertos lugares me decían, sos demasiado sofisticada para esto, y yo decía, es una palabra negativa. En otros sos demasiado innovadora, y en otros como que nunca pegaba desde un lugar como más, hasta te diría positivo, porque yo digo estas palabras y a veces parecen positivas, pero en los ámbitos en los que yo estaba era negativo decirlo. Sí, además me imagino que eran todos interlocutores varones también los que te estaban diciendo todo eso. En su mayoría sí, pero cuando encontraba mujeres, no ayudaban que mucho. el desafío que tenemos las mujeres, no ayudaban, porque además está esto de que tenemos que transformar nuestro liderazgo. Nos cuesta mucho ser red, darnos cuenta que tenemos otras formas de generar liderazgo, que nos podemos habilitar y que la otra no es una competencia. De hecho, tenemos que justamente ser más solidarias. A full. Entonces, con esto siempre me fui dando cuenta que también en el camino yo tenía que crear otras formas de liderar equipo, de liderar proyecto, de liderar caminos, que es re solitario también, porque te das vuelta y decís... Sí, además te miran raro porque estás haciendo algo por primera vez y con la carga esta de, bueno, ¿y quién se cree que es? ¿Por qué va a hacer esto? Y que además es como un lugar tan común, lamentablemente, del ser humano de... esto de no apoyar la idea distinta. Es como, yo me acuerdo en un momento cuando empecé con los podcasts también, y había hecho un curso de cómo es, ¿no?, arrancar tu propio negocio, de emprendedurismo, qué sé yo, y lo que decían, ¿no?, los docentes era, emprender ya es difícil, pero cuando uno emprende en un área en el que nadie antes pasó, además estás como desbravando, ¿no?, y abriéndote camino en un sector que hasta ahora es como, ¿qué existe esto? ¿Quién? ¿Cómo? Qué bien que no bajaste en ningún momento los brazos. ¿Cómo fue? ¿A dónde encontraste interlocutores válidos? ¿Cómo hiciste para armar equipo y no sentir, che, esto es frustrante? No sé, me meto en el mundo de la relación de dependencia y sigo haciendo las cosas como todo el mundo y ya. Sí, no perder esa identidad, que yo creo que... Sí, que a veces es como tan difícil. Creo que ese es el gran desafío, ¿no? No perderte en el camino. Porque además ahora tenés hasta una exigencia de la marca personal, de un montón de otros componentes que vos decís, y si no tengo ganas de, viste, como de estar, montarte, como a mí me gusta mucho RuPaul, está esta idea de, viste, de draguearte para salir al mundo, hay días que no te sentís con ganas para eso. Creo que también respetarlo es difícil, sobre todo, bueno, para las mujeres, que cuando llegamos a ciertos espacios es como, bueno, dale, ¿y ahora qué es lo otro que vas a hacer? Y es, no sé si tengo ganas. Y entonces creo que en eso, en estos lugares que vos decís, ¿cómo buscás? Yo siempre digo como el oasis, el lugar para la casa, el lugar para alimentarte. Siempre juego un poco con esto que también jugaba al básquet cuando estaba en Chubut, de viste, una pierna fija y otra móvil. Una siempre tiene que tener esa cosa como medio de movimiento, y otra donde están los espacios de centramiento, en donde la identidad ya sabés que hay ciertas cosas que no van a cambiar, ¿no? O no querés que cambien, porque también es una decisión, o ciertos atributos, o fortalezas, le digo yo. Y en ese camino lo que me ha pasado es esta gestión de la frustración, como decís, que existe, y cuando emprendés a mí me gusta poner la palabra gestión porque como que te da un poco más de poder a vos sobre la situación. Sí, te sentís que es como, menos hopeless. Claro, y también como un poco, hay algo que está, el 50 y 50, ¿no? Es un 50% que podés como ordenarlo. La verdad es que en mi caso busqué siempre ciertos otros espacios que no tengan nada que ver con los espacios en los que yo estaba. Si tenía algo del ámbito tecnológico, bueno, me voy a algo artístico, nada que ver. Digo nada que ver desde el lugar donde podés incluso permitirte ser otra persona, otra identidad, nadie te conoce. Practicar un deporte, practicar una nueva técnica que no tenías en tu cabeza, con un grupo también que recién está arrancando, que a nadie le importa qué venías a hacer, claro, o quién sos, o
Que dejas como afuera lo otro. Creo que eso me sirve y lo aplico bastante y a mí me genera mucho ejercicio del ego. Decir, bueno, pero cada tanto uno está siempre en esta foja cero. Por otro lado, sí, construí este último tiempo amistades que no nos vemos todos los días y a veces pasan meses que no nos vemos, pero nos tenemos y son tan sólidas esas amistades que nos mandamos audios y incluso mucha gente vive en otros países y es como estamos hablando y nos vamos diciendo cotidianamente que necesitamos y para mí eso es muy refugio. Y por otro lado, en explorar otras técnicas meditativas. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de la meditación, el mindfulness, pero creo que cuando salís a caminar, cuando haces, cocinás, ejercicios en los que te conectás con el aquí y el ahora, son muy reconstructivos de todo eso otro, porque además yo lo otro lo tengo muy basado en lo tecnológico, entonces a veces hasta me cansa la pantalla, porque yo la asocio con el hacer, con el producir, con el generar. Entonces eso y a mí me ayudó mucho también esto de conectar con el cuerpo, de encontrarme con otras técnicas nada que ver, en las que me pongo como en un lugar más de respiro, no sé, ahora el último tiempo descubrí algo que se llama Animal Flow, en donde podés como conectarte también con otros movimientos, con esas otras partes más terrenales, que yo creo que lo que nos pasa mucho a las personas el último tiempo es esto, estar muy en el mundo mental, sí, y bajar y trabajar con el cuerpo. El cuerpo es la primer tecnología que tenemos y nos olvidamos. Y lo más pregnante que tenemos en la tecnología es que utiliza el cuerpo. Cuando lo utiliza, ¿no? Esto del touch, o sea, los últimos años que se volvió tan es porque tenemos el touch, porque tenemos la vista, porque conecta con esas emocionalidades y ese dispositivo más importante que es el cuerpo. El cuerpo. Entonces, amistades, familia, cuerpo y también empezar a respetar el no tener ganas, que es muy difícil. Habilitar eso, ¿no? Conmigo misma, no con el resto, porque siempre lo peor es con uno mismo, lamentablemente. Sí, y quizás en estos años lo empecé como a escuchar más eso. Yo que trabajo mucho con emprender y enseñar a emprender también, siempre les digo, las personas que emprenden tienen algo que es que se conectan con una intuición, que esa intuición no es una palabra esotérica del mundo de lo intangible, es una palabra que mira y encuentra patrones y los conecta con tus patrones. Entonces decís, esto me está haciendo ruido por algo. Entonces se desarrolla la intuición, no es que no se desarrolla. Y yo creo que hay algo en este mundo digital, me acuerdo mucho de un libro que tiene como 15 años, que se llama El cerebro digital. Encima, el escritor se llama Gary Smart, que es como el colmo, claro. El colmo. Pero bueno, Gary decía algo muy interesante, que es esto que somos es un hardware que sobrevivió porque se conectaba con esto donde nos dábamos cuenta si alguien era coherente cuando hablaba. Hoy, con la pantalla mediante, imagínate que Gary no tenía las pantallas de hoy. Empezamos como a desconectar esa intuición que lee todo, que lee los patrones y que hasta percibe olfativamente, que tiene otros sentidos en donde vos decís, ¿me está diciendo la verdad esta persona? O mi cuerpo se siente amenazado y hay algo ahí que tengo que escuchar. Entonces, estos lugares de refugio son encontrarme con también esa sabiduría que tenemos y que yo también creo que vuelvo a las raíces, ¿no? Para mí, haber nacido en una playa de la Patagonia Argentina, que no es Miami, que es un lugar frío, con viento, donde la naturaleza muestra lo lindo y lo cruel todo el tiempo, ¿no? Esto de ver la vida y la muerte todo el tiempo, ver los ciclos todo el tiempo, me conectó siempre con esa sabiduría de, bueno, pero somos una hormiga, esto es un píxel en todo esto.
Y ahí están los lugares de refugio y de alimentación, de los ciclos, de escuchar y de escucharse y de conectarse. Que yo creo que el gran problema ahora es que nos sentimos que podemos con todo eso. Y la verdad es que es un acto de humildad decir no puedo, y un acto deliberativo decir decido no poder y no querer en este momento. Y la naturaleza en eso es muy sabia y es una gran maestra. Está buenísimo lo que decís, porque además es como, ¿cómo vas a decir no podés? Ahora es a donde uno tiene que poder todo, ¿no? Es como... Y mujeres que estamos como reclamando y queriendo hacer, ¿cómo vas a decir ahora no podés? Ahora que tenés el espacio o ahora que estás reclamando espacio. ¿Qué son para vos, que venís trabajando hace tanto tiempo justamente con que las chicas... porque esta ausencia, ponele, de mujeres en ámbitos más tecnológicos en la adultez solo se van a resolver si uno las va a resolver justamente en la infancia absoluta, porque por lo que entiendo las carreras de grado medio que repiten los mismos números que, ¿no?, las mujeres profesionales finalmente que se reciben. Entonces lo que hay es que decirle a las niñas, che, el mundo es mucho más amplio del que crees. Esa misma sensación o esa nivel de sensibilidad que claramente vos tenés y que tuviste siempre, obvio, naciste en un lugar con una inmensidad y un espacio para pensar, y en el que la naturaleza te ponía muy, ¿no?, frente a los ojos la realidad del mundo, pero vos también lo supiste captar. Pero ¿cuántas niñas que no nacen con esa pantalla enorme de realidad como naciste vos frente a sus ojos, necesitan que uno siga trabajando como para explicarles, mira, esto también lo vas a poder hacer? Porque yo siento que falta mucho por hacer. Entonces, como atándolo con esto que vos decís, bueno, a veces ya uno no quiere más y uno dice, ok, no quiero más, pero queda tanto por hacer. ¿Cuáles son, justamente de tu espacio de experiencia y de todo lo que venís haciendo, como espacios claves o acciones concretas en las que vos crees que hay que meter toda la fuerza, o en la que todas como grupo podemos colaborar desde distintos lugares y que realmente van a hacer que veamos un cambio, ¿no? Como que haya un shift de acá a unos años, a unas generaciones en las que no tengamos que estar hablando de esto? Sí, yo creo que hay muchos caminos. Lamentablemente hay que hacer mucho en paralelo e interconectado. Sí. Porque como vos dijiste, todo esto se crea en la infancia, se perpetúa y se fortalece en la adolescencia. Por eso por ahí, años atrás, en lo que era Chicas en Tecnología, trabajamos con ese segmento, que era el último eslabón donde ya después terminás tomando otro camino. Y después, como vos decís, hay algo interesante en este momento, que es que la tecnología nos atraviesa en todos lados. Yo esto que traes lo conecto con la tecnología porque para mí es un habilitador y un amplificador en muchos espacios, pero también tiene mucho de que se puede todavía transformar otras cosas, ¿no? O esta palabra exponencial que siempre aparece, vos creas algo y lo podés como llevar a un nivel súper alto. Entonces, o impensado. Creo que, o por lo menos en mis últimos años, más con otras reflexiones o haber atravesado, por ejemplo, la maternidad o ciertas experiencias de vida en las que vos decís, pero todavía falta un montón. Y no solo falta un montón de la sociedad, falta un montón también entre nosotras, ¿no? Yo recuerdo que una de mis experiencias fue cuando tuve una pérdida gestacional, que para mí soy una persona informada y me enteré de un montón de cosas y digo, ¿cómo no nos dijimos esto? ¿Cómo no nos contamos que te pasa esto, no? Y después, el proceso de maternidad también, como que nadie te dice, bueno, sí, corres esto, y estás todo el tiempo como exigido y exigente. Y de pronto nadie te dice, bueno, pero la lactancia recién arranca, y por ahí es otro desafío, ¿no? Y entonces, a veces pienso que un punto, y que sí tienen, cuando miras otras sociedades o históricamente estas tribus o las mujeres, ¿no? Como esta cosa de poder contarnos desde un lugar más amable y amoroso. Cuando digo amable y amoroso no es
naif y rosa, ¿no? Porque a veces parece que lo estamos ahí, para mí, como dice... Sí, no edulcorado. Pero... Claro. Lo amable y amoroso es valiente hoy, ¿no? Y lo dice Brené Brown y un montón, donde la vulnerabilidad es valentía en estos tiempos que se corren. Es decir, puede pasar esto y lo conecto con esto del no poder más o no querer más. Y yo creo que porque nadie te contó antes también que sí, esto no está sola tampoco. Entonces, hay un punto de quiebre que es empezar un diálogo más en nuestros grupos más cercanos, ¿no? O ponerte a hablar también con preguntas que uno nunca le hace, por ejemplo, una mamá o alguien que cubre ese rol maternal en una familia donde no te dicen si todo fue espectacular en la familia, ¿no? Sí, es que antes eso no se podía decir, era como casi vos no ser lo suficiente buena madre o no darte cuenta de que sos tan afortunada de haber podido ser madre que decir una mala palabra o que no describir la realidad de las cosas, porque ni siquiera es una cuestión de opinión, es tal cual, la crudeza cuando vos decías antes de lo visceral y de las pocas cosas que uno ya hace con el cuerpo y cómo se va desconectando. Me hiciste acordar justamente a la maternidad y creo que bueno, yo no tuve partos, tuve 3 cesáreas, pero todo ese proceso y la lactancia es como una vuelta a lo rudimentario que es casi lo único que hacemos tan concreto con el cuerpo físico, al igual que hace millones de años. Todo el resto ya no hay nada más de eso. Estamos vestidos de pies a cabeza, no tocamos las cosas, no tenemos que salir a cazar nuestro alimento. Y entonces lo conecto nada más porque digo, hay un rol tan femenino, ¿no? Una responsabilidad tan nuestra también de poder decir somos las dueñas de un montón de conocimiento y ni siquiera así nos la creemos. Tal cual, y en un punto, por más que en Silicon Valley está esta carrera para no depender de los humanos a la hora de tener, ¿no? Como que sí, te mirás y... No sabía, hay una carrera sí. Para no depender. Claro, para generar humanos sin cuerpos, sin la necesidad de un cuerpo humano, básicamente el cuerpo de la mujer, ¿no? En un punto. Y ahí podemos encontrar un montón de particularidades y obvio toda la interseccionalidad que tiene que ver con otras identidades de género, pero hay algo del sexo femenino que es la capacidad de procrear. El hardware que tiene esa capacidad de gestar y bueno, yo siempre digo en chiste o no chiste de cocinar. Entonces, creo que está esta otra carrera de corrernos hasta ese lugar, ¿no? De decir, bueno, pero esto se puede hacer de otra manera. Y perfecto, hacelo, pero hasta el punto de la perpetuación de la especie en algún sentido, cómo se piensa desde ese lugar. Y yo después lo llevo a otros campos, ¿no? Y con esto que vos decías, bueno, ¿y dónde podemos hacer la diferencia? Bueno, ese es uno, porque yo creo que no está valorizado socialmente lo que implica eso, como si incluso lo ves en las otras especies, que de pronto hay algo de mucha valorización, de cuidado de esa persona, de ese, no sé, de ese rol, de ese ser, cuando está en ese estadio. No existe, como vos decís, tampoco nos la creemos en ese momento, ni mucho menos. Y por otro lado, como un tema medio... en los espacios laborales o en los espacios de crecimiento o en los espacios de liderazgo, que ahí un poco estoy con Florencia Cairol y con otras 2 mujeres pensando mucho, que es científica, una gran científica argentina, como pensando por qué después no desarrollamos más nuestra carrera. Y básicamente porque esto nadie toma en cuenta las tareas del cuidado. Y una cosa es la maternidad, pero en la pandemia ya se sabe que nos hicimos cargo de personas de la familia con temas de salud mental, nos hacemos cargo de nuestros padres, madres. Entonces, todo eso es un trabajo en sí mismo y no está ni valorizado, ni remunerado, ni regulado. Porque si te pones a verlo en números, tampoco es que está ordenado. Entonces se está dando un fenómeno donde las mujeres en roles de liderazgo estratégicos
se están bajando. Y esto no lo digo solo en Latinoamérica, que incluso nos cuesta llegar, ¿no? Hay como otras cosas. Bueno, miremos otros, qué sé yo, miremos Europa, miremos Estados Unidos. Los Países Bajos, Finlandia. Terminan Dinamarca. bajándose. Bueno, esos en particular esos tienen como toda una cuestión otro mundo. cultural, pero es mucho más chico, es mucho más controlable. Sí. Hay otros tamices culturales y hay promociones de Estado muy fuertes, ¿no? Como donde nadie lo discute. Acá en Latinoamérica hay modas y temporadas, que eso a mí me preocupa, porque el tema es que todo esto lo tenemos que continuar un tiempo, no podemos... Sí, y con una profundidad un poco mayor, no es una cosa ni discursiva, ni tener a dos personas haciendo... Sí, o cambiar tal cual, y mostrar la foto, y bueno, y ahora ya no está de moda y tenemos que ir por esto otro. Entonces, ahí justo esta semana se hablaba con una persona del C-Level de una compañía de tecnología en Estados Unidos, muy capa, donde me contaba, no, bueno, yo de mi sueldo tengo que invertir $5.000. Está bien que esto lo pongo en perspectiva, pero más de su 50% para sostener todo mi rol maternal, ahí, ¿no? Claro. Maternal, familia, cuidado, esto, lo otro. Y vos decís, es un montón de plata y nadie lo ve. Porque ella tampoco... es como que vos tenés que hacer una inversión para bancar tu propia carrera. Tal cual. Y entonces eso... Y en la parte científica es peor, es más todavía absurdo. Complejo, porque tenés que por año generar tantos papers y si no seguís en carrera. Y eso es otro momento donde no está, o hace muy poco Selena, la jugadora de tenis tan genia, cuando tuvo su primer bebé, la pusieron en el ranking como si hubiera tenido, si le hubieran hecho un test y le hubiera salido doping, positivo, que había tomado algún tipo de anfetaminas para poder competir. Entonces, la maternidad en el mismo ranking de alguien que tomó estupefacientes para su performance, y la bajaron de ranking. Sí, y es una locura. Algo que todavía está sucediendo. No, está la corredora esta americana que tiene un montón de récords, y cuando se embarazó inmediatamente Nike la sacó de la nómina. Ella lo denunció, hizo una carta en el New York Times que fue súper reconocida, y no solo eso, sacó su propia marca de zapatillas, porque yo no sabía, pero obviamente todas las zapatillas de mujer están basadas en un pie de varón hecha a una escala más chiquita, cuando en realidad hay un apoyo que es distinto. Ella se dio cuenta justamente al seguir entrenando embarazada, el peso va hacia adelante. Bueno, lo que ya sabemos las mujeres, que cuando estamos embarazadas, claro, ningún zapato que no está contemplado para un cuerpo femenino puede tener eso en cuenta. Entonces, por eso digo, hay tanto por hacer. Pero todavía, como vos decís, que haya mujeres hoy que están en esos puestos a un costo tan alto, habla de que estamos a mucho tiempo todavía de cambiar las cosas genuinamente. Sí, creo que trajiste el ejemplo ese, también el celular. El celular a las mujeres nos queda grande porque siempre te toma en cuenta la mano del hombre como estándar. Los sacaleches, el primer sacaleche creado por una mujer, diseñado por una mujer reciente, es del 2017. ¡Qué locura! ¡Qué cuando ridículo! Uno dice, hasta cuando querés ser productiva, te tenés que enganchar en algo que te lastima, porque no está diseñado para tu cuerpo, porque que no... no hubo una cabeza que lo usó. Mientras lo hizo. Una diseñadora muy crack que se llama Caroline Pérez Liendo, que tiene todo un libro donde habla sobre todos los problemas de diseño que tenemos en el mundo porque no diseñamos nosotras. Entonces, y nosotras nos adaptamos, esto que vos decís de la zapatilla. Y pensamos que encima tenemos un problemita, ¿viste? Como sos vos. No, mi pie es muy chico. Está claro, también. No es que estás diseñándolo mal. Y para mí hay algo interesante en ese camino, que es, volviendo a esta pregunta que vos hacías, yo creo que tenemos que trabajar muy rápidamente, no abandonar todos los otros pasos, pero todavía no tenemos en la mente una mujer que innova en tecnología, que la rompa en,
no sé, desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, hasta mundial, ¿no? En nuestro imaginario no está esa visión o no está esa persona. Tenemos, y la historia de la tecnología, por ejemplo, es una historia marcada por lo femenino. Digo, la primera persona que programa es una mujer, la que creó el software que el hombre llega a la luna es una mujer. Dejamos de estarlo. Sí, pero es una película que está en Netflix hace 5 años. Claro. Antes nadie sabía todo eso. Tal cual, tenemos como mucha mirada. Tenemos siglos de retraso, pero décadas mucho más responsables, porque eran décadas en las que se podía contar estos relatos y no se contó. Tal cual. Entonces yo creo que tenemos un doble juego, ¿no? El mientras estamos en esta corrida, darnos vuelta y también qué podemos hacer desde nuestro lugar, que es generar red, contar qué difícil que es esto, o cómo lo sorteaste, o cómo esto te hace diferente, o haber atravesado esto otro es un superpoder para generar esto otro. Me gusta mucho algunos casos donde en el currículum me empiezan a decir, bueno, como soy madre puedo hacer todo esto otro, ¿no? Como la capacidad de gestión, el foco, la asertividad, como muchos caminos que tenemos que trabajar en paralelo, exigiendo y trabajando en colaboración. Digo exigiendo no desde un lugar negativo, sino como, bueno, esto está ahí, hay que hacerlo. Pero también desde nuestro espacio empezar a tener como estas conversaciones y visibilizaciones y propuestas, ideas, red, para también trabajar una idea de liderazgo muy diferente a la que tenemos hoy. El gran problema de la humanidad hoy no es la escasez, la tecnología, las guerras, es el tipo de liderazgo que tenemos. Atrás de todo lo que vemos como grandes problemas, haces clic y es el liderazgo, porque está agotado ese modelo. Ese modelo ya no sirve más porque no es auténtico, no es coherente, no impacta. Y ahí creo que tenemos un lugar para ocupar desde cómo sabemos hacer las cosas mucho tiempo por necesidad, porque lo que generamos como tendencia, digo, no es que es una generalización, pero como tendencia es, como tenés pocos recursos, como tenés un montón de cosas, empezás como a mirar y a decir, bueno, voy a trabajar colaborativamente o voy a ver cómo este recurso... maximizar. Y eso hoy no está puesto en escena, y hace 2 semanas estaba en un congreso donde alguien contaba que, bueno, la sustentabilidad, que es el gran temita, es un tema que atraviesa a las mujeres, es un tema que las mujeres saben hacerlo muy bien. Y por eso es un tema tan dilemático y al que no se le presta tanta atención genuinamente. Me gustó esa palabra que usaste. Genuino y auténtico es algo que tenemos como agenda. Y yo creo que hoy por hoy todos los desafíos del liderazgo van a tener que atravesarse desde ese lugar. Y tenemos respuestas. Entonces tenemos que ocupar esos espacios, incluso desde el lugar humilde de decir, somos más asertivas para incluso pedir ayuda. Pero creo que mientras no generemos nosotras entre nosotras un cambio y con también las otras diversidades, pareció siempre las mujeres tenemos que abrir la puerta y sostenerla, por lo que implica una interseccionalidad. Tenés mujeres, edad, generación, no sé, cultura, religión, como muchas capas que encarnás. Y que tenés que habilitar que eso se encarne, ¿no? Porque una vez que llegás decís, bueno, sí, pero hay muy poca diversidad también dentro de esa diversidad. Creo que estamos en un momento interesante porque es molesto. Y la incomodidad y la molestia de todos estos temas es lo que trae la innovación. Es lo que va a hacer que cambie. Lamentablemente, digo, porque no nos va a gustar ese ritmo. Y cuando ves las rupturas o los cambios y las transformaciones radicales, tienen que ver con eso. Y creo que en eso tenemos mucho para enseñar también. Totalmente. Contame qué estás haciendo ahora, que es como lo último, lo que ocupa tu vida en estas semanas, estos meses. Bueno, qué buena pregunta, Sabri. Y una cosa que no quiero olvidarme. Decime. Que este espacio que vos creás y con mujeres de esta manera, que además son mujeres con diferentes recorridos, a mí me gusta que vos además lo encarás desde un lugar donde tuvimos que conectar interseccionalidades, y eso no está muy visible, ¿no? Porque o entras en la tapa de la revista Forbes con la cara y diciendo soy exitosa y éxito es esto,
o haces este camino y que vos nos visibilices y lo vengas haciendo hace tiempo. Gracias. Es una de las respuestas a tu pregunta. Qué amor, gracias. Mientras vos los decías, yo pensaba, bueno, espero que el podcast sirva para algo. Sí. Te puedo decir que sí. Es un humilde... Es por mí también, ¿no? Porque uno empieza siempre haciéndolo por uno, creo, y después te das cuenta de que viene tanta gente detrás y eso es lo que emociona y te va dando más fuerza y después a uno como comunidad termina teniendo como ese grupo al que pertenece. Eso también te empieza a contar más acerca de vos mismo. Y eso es fuerte, de vos misma. Tal cual, y yo creo que nunca sabes además, y ahí sí lo positivo de la tecnología, como alguien googleó y qué sé yo, encontró una palabra y te escuchó y dijo, pará, esta persona está haciendo esto y mira esta mina lo que hace, qué interesante y bla, bla. No, y las historias de ustedes inspiran a tantas mujeres. Cuando vos empezaste a contar, me hiciste mucho acordar también la historia de Pat Pomies, de la COO de Globant, que también nació en un pueblo muy chiquitito. Y contaba como que su primer pitch fue cuando lo convenció al padre de, en vez de irse a estudiar a Bahía Blanca, se vino a Buenos Aires. Y digo, siempre la historia, estaba esa película Historias Mínimas, la historia parece mínima o empieza mínima y se hace tan gigante y al mismo tiempo vos la haces gigante, ¿no? Uno es la que la va alimentando y no para de caminar y no para de tomar decisiones y de avanzar. Y si hay gente alrededor que la puede escuchar y la ve y sigue y tiene dónde agarrarse y avanzar, eso es imparable. Creo que es como lo más valioso que podemos hacer. ¿No? Creo que hay algo de esa tecnología que es el relato y que a la humanidad nos sirve también. Es la única especie que de alguna manera puede recrearlo y contarlo a través de ese relato. Y conecto con lo que decís. Yo el año pasado, cuando hice un cambio también de volver a emprender, me dediqué, porque trabajo mucho con el cruce entre inteligencia artificial y educación. Inteligencia artificial hoy como una tecnología en realidad que no es nueva, pero que sí se volvió un poco más masiva y exponencial, o por lo menos de boca de todas las personas. En donde me dediqué en un punto a trabajar, a investigar y a generar conocimiento. Ahí escribí un libro que se llama Educar en tiempos sintéticos, que es un libro que tiene como un objetivo que es un poco desarmar la idea del sistema por un lado y lo mal que está y lo mucho que nos sirvió en un momento, o traer buenas preguntas sobre eso, traer a las personas protagonistas y traer incluso protagonistas como la inteligencia artificial en ese interjuego y en ese entrecruzamiento hacernos preguntas quien lo lee, ¿no? Porque yo creo que la educación es una tecnología muy poderosa, es el cambio, es el cómo paso de este estadio a este otro estadio. Todo eso se atraviesa a través de la educación y es un proceso muy personal, muy inherente, muy también para liderarse, ¿no? Conectado con lo que vos decías, de esto lo hago por mí en un punto porque me sirven poner en palabras ciertas cosas. Y ese es un proceso educativo que a mí me preocupa porque creo que cada vez más cedemos a otros espacios ese propio motor, ¿no? Esa propia identidad que es cuando aprendemos y cuando enseñamos. Entonces, por un lado está ese libro, por otro lado hay un emprendimiento en el que trabajamos para transformar todo lo que tiene que ver con docencia en Latinoamérica, que es una carrera muy feminizada y muy poco atravesada desde el lugar de cómo puede meterse en la tecnología desde otros espacios, que no sea solamente enseñar la tecnología, sino crear tecnología, que se llama Enki. Y por otro lado, estamos con la última milla, que tiene que ver cómo hacemos que estas mujeres líderes no compitan con sus tareas del cuidado y sigan liderando ese recorrido, porque las necesitamos tener más roles modelos originales en un punto, que rompan esos otros paradigmas y que puedan. A mí no me gusta mucho este concepto que se habla del balance, porque también siento que hay una disrupción entre la vida personal y no debería, y hay investigaciones donde dicen hasta decirlo así está mal. Totalmente. Si no es como esta unicidad que vos traías, como la palabra de, bueno, esto único. Entonces estoy en ese camino. Y por otro lado,
hago un proceso no solo en esto que es emprender, sino el desafío más grande que tiene que ver con enseñar a emprender. Estoy en la universidad, en la Escuela de Negocios, donde ahí soy coordinadora académica de toda la parte de negocios tecnológicos y digitales. ¿En qué universidad? En la San Andrés. Y también estoy en algunas cosas muy específicas de inteligencia artificial en la de Salamanca y también en la UBA. Pero en la de San Andrés estoy más con este foco de cómo promovemos emprender desde un lugar diferente para pensar el ecosistema, ¿no? Porque hay algo de que es un oficio muy difícil de enseñar si vos no lo atravesás. Y si a veces no tenés ciertas habilidades, que para mí no está tan bien decirlo así, y eso se puede enseñar y se puede acercar. Que yo creo que vos dijiste algo muy interesante, que es, bueno, que las mujeres tengan esa gran pantalla. Bueno, que las personas tengan la pantalla, porque el mundo va a ir más por esto que es emprender, las habilidades que atraviesan quienes emprendemos, porque cuando emprendemos nuevas versiones de nosotros mismos. Incluso vayas a una corporación o una organización, siempre te van a pedir que intraemprendas o que tengas un mindset emprendedor, pero hay como todavía dificultar enseñarlo, ¿no? Como que si vos no estás haciéndolo, es difícil que alguien te lo enseñe. Entonces me toca ese espacio que para mí es apasionante, porque trabajo tanto en el MBA, que ya hay gente con otros recorridos, como en grado, donde gente súper joven, 21, 22 años. Interesante, ¿no? Y que eso exista a esa edad. Eso sí es un cambio, me imagino, y de también, cuando arrancaste, ponele. Y para mí es un cambio y también es un desafío, porque lo hablamos mucho con la cátedra, y a mí me pasa como que las personas que estudian vienen y me dicen, ay, pero ¿qué? Y ahora tengo que volver a iterar. Sí, es la vida misma, pero ¿qué me vas a tomar en el examen? Claro. Bueno, el examen es todo lo que estuviste haciendo todo este tiempo, claro, y cómo lo estás iterando, ¿no? Y entonces eso también es como, ¿por qué no deja de estar en el marco de una carrera universitaria? Eso está buenísimo, porque ya estás metiéndoles ahí esa otra práctica que justamente era lo que nos faltaba a todos, porque el mundo estaba armado como con un recorrido de Juego de la Oca único. Y también traigo algo que vos dijiste al principio, que es este desafío de enseñar algo que no aprendiste. A mí en lo personal me desafía muchísimo, porque a veces hay una barrera y una resistencia, incluso con la gente más joven, que vos me decías, bueno, si hay alguien que nació en este territorio más nativos digitales, yo entro a la clase diciéndole, usen inteligencia artificial, no prohibiéndola. No, claro. Y ahí empezás a ver que no, pero no la aplico, no la sé usar, no. Ok, bueno, todo lo que estás usando atrás tiene inteligencia artificial, así que importante que la uses. Quienes emprenden, solo el 10% utiliza inteligencia artificial para emprender. Un gran tema, porque tus negocios podrían ser exponenciales. Pero como, por ejemplo, ¿con qué herramienta? Si vos ¿algo como utilizar, muy banal, decís muy simple o más complejo? No, más complejo, banal, en tus negocios, okay, evaluar o incluso algo re básico, crear un prompt, que es el comando con el que le pedís a ChatGPT, pero que sea súper asertivo, que te traiga una evaluación de lo que estás haciendo. De pronóstico, de mercado, de todo. Tal cual, como Mira. Que hay muy poca uso para el emprendimiento en sí mismo. No, esto quiere decir que yo genere emprendimiento de inteligencia artificial. Sí, pero no pedirle que te dé... Que sea un como se dice ahora, el copilot, el cokeeper, sí, que es un poco a lo que vamos a tener que empezar a aprender las personas si queremos ir por este camino, a saber que no vamos a ser las más inteligentes de la mesa y a repensar el concepto de inteligencia, porque no va a tener que ver con la acumulación y asertividad de la respuesta, sino con otros componentes. A cómo usás esos, ¿no? Todas las herramientas disponibles. En enero, me acuerdo, escuché en enero, no sé si fue enero de este año o del año pasado, ahora me perdí porque me acuerdo que estaba de vacaciones, pero bueno, era un podcast que le hacían una entrevista a un ex personaje que había estado como en el desarrollo de unos ciertos robots de inteligencia artificial y demás, tipo que se fue de Google, por lo que entendí. Pero algo que me dijo, bueno, eso es lo lindo de los podcasts, sentís que te lo están diciendo vos, pero algo que de lo que decía es que si nosotros
que esto que un poco lo que decís vos, que ya no vamos a ser las personas más inteligentes en ningún lado, pero que eso no nos tiene que dar miedo siempre y cuando enseñemos bien a esa inteligencia artificial, que son como hijos pródigos que siempre quieren como cumplir con lo que le pedimos. Entonces, que tenemos la oportunidad como sociedad de enseñarle bien a esa inteligencia artificial, de manera tal que si algún día realmente algún líder loco, como vos bien decís, un liderazgo, ¿no?, que ya no representa nada, toma la decisión de apretar un botón equivocado, la inteligencia artificial lo frene, diga no, esto está a punto de, no sé, reventar una media parte del planeta, lo inhabilito a esta persona. A mí me quedó como me pareció un flash escuchar eso y pensar la posibilidad de que nosotros también estamos, obviamente, nosotros estamos enseñándole a la inteligencia artificial. O sea, la tecnología pero después cómo eso, lo que te brinda, o esto que vos decís, bueno, pedirle que nos ayude a analizar. Ahí es como ese trabajo en colaboración que es el que va a determinar el futuro de nuestra vida en el planeta con esta inteligencia artificial como coequiper, ¿o no? Sí, tal cual. Y también hay un desafío grande, que aún así, con todo esto que vos decís, cuando mirás los números, por ejemplo, las compañías invierten muy poco en la formación a el personal o al talento, como quiera, o a las personas que colaboran, como quieras llamarlo, en sus propios roles, porque sí hay charlas genéricas sobre esto, es inteligencia artificial, pero sobre sus propios roles de cómo se puede generar eso. Ese vínculo sano. Sí, y un poco lo que el otro día estaba con lo que es el grupo más de middle management de diferentes compañías, hablándolo, y les decía, bueno, ahora tienen la oportunidad de realmente trabajar para lo que querías trabajar, ¿no? Porque hay algo de, vos cuando vas a un rol, qué sé yo, gerencia de, no sé, operativa de X, ¿no? De pronto, o no sé, marketing, por ejemplo. Tu día a día, cuando contás, lo que terminás haciendo es meetings, Excel y cosas súper aburridas que quizás no tienen que ver con el título o para lo que te formaste o lo que te el valor agregado que puedes tomar ahí. Pero es la realidad, ¿no? Sí. Y está esta cuestión como que hasta a veces, hasta la política es parte de ese trabajo. Y vos decís, ay, pero yo no soy, ¿viste? No. Entonces, hoy sí, como vos bien decías, entrenamos, le damos un propósito, entendemos cómo funciona, porque tiene también sus vericuetos. Anteponemos eso y podemos trabajar de lo que queremos, podemos trabajar, como vos bien decías, poniéndolo valor, generando realmente una propuesta diferencial. Pero bueno, estamos en un momento crítico para mí, donde puede tener un lado positivo, que es que estamos todos esperando a ver qué pasa, para ver si en realidad eliminamos todo este talento y lo reemplazamos, porque también puede ser un objetivo ese, o no estamos haciendo nada, ¿no? Como que yo creo que hay algún juego ahí entre el temor versus la parálisis, y en el medio algo que para mí sí va a ser desafiante, sobre todo porque la gente no dimensiona que ya se crean negocios con inteligencias artificiales donde no hay humanos mediando. Donde, por ejemplo, lo que hace la inteligencia artificial es generar o encontrar un nicho, trabajar y entrenar a sus otras inteligencias artificiales, y todo eso nadie lo habla y está sucediendo. No es ciencia ficción. Entonces, tenemos esa parte, como yo también lo traigo en el libro, tenemos el desafío de que también la inteligencia artificial parece una entelequia, pero tiene hardware, consume un montón de energía, está en un lugar del mundo física alojada esa energía. Entonces, la humanidad va a tener que decidir entre esto hipertecnologizado versus cambio, acción, crisis climática, llámalo como quieras, que existe y que esto es un causal muy acelerado. Entonces, que también algunos de los gurúes tecnológicos te dicen, bueno, pero la inteligencia artificial podría aprender a darnos soluciones de cómo maximizar
por ejemplo, el uso energético. Sí. Perfecto, nadie lo está haciendo. Entonces, hay algo de todo esto donde yo creo que estamos en un punto crítico y la palabra miedo puede atravesar las emociones, pero también ventaja por parte de las personas que saben y que no lo abren como deberían. Y como vos decís, esto de puede irse para un lado que no queremos, puede ser algo negativo, puede ser algo positivo. Y vuelve esa palabra, no sé, justo el año pasado salió de nuevo la película de Oppenheimer, que para mí lo interesante es que nos trae ese punto, ¿no? No es la física, no es la bomba nuclear, no es la física cuántica, es el uso, ¿no? Es el Entonces, uso. es esa tensión que tenemos la humanidad siempre sobre eso y la responsabilidad que no queremos afrontar. Sí, que además después siempre vuelve a la educación, que es justamente lo que vos estudiaste y a lo que vos te dedicás como core también, ¿no? Y es ver que en el fondo nada va a cambiar si no estamos buscando individuos educados o máquinas educadas, o digo, tiene que haber una formación. Sí, hay un proceso, hay alguien que... Como decías vos, de llevar de una cosa de un estadio a otro estadio, nada se va a dar solo sin ese proceso. Tal cual. Por eso creo que la educación es esa herramienta. Educar es un verbo muy poderoso, pero fue durante muchos años muy desprestigiado, sobre todo en estas latitudes, ¿no? Si vos vas a otros lugares del mundo, es prestigioso. Pero... Sí, y además fue siendo abandonado, que mismo si vos decís lo vuelven a poner en valor, hace falta realmente la capacitación. Yo siento como que, como mamá, porque no soy educadora, pero lo que veo en las aulas es como que los docentes también hacen un esfuerzo enorme para hacer el catch-up con niños que entran y son otros niños que no tienen nada que ver con con la lógica de pensamiento que ellos les enseñaron a enseñar en su momento, o con estos ¿no? dispositivos que traen y con los que conviven. Entonces, volver a poner en valor la educación, obvio, en momentos en los que la tecnología está a tope, es como, no es, digamos, un opuesto, es como totalmente complementario, ¿no? Y llegamos como punto de la humanidad a este punto también por la educación, incluso por el sistema educativo. Claro. Si no hubiéramos tenido acuerdos en relación a que hay que enseñar, cómo que hay que enseñarlo. Esto aparte de lo que por ahí ciertos gurúes de Silicon Valley dicen, bueno, abandoné la universidad. Sí. Bueno, no, pero hubo un sistema de pensamiento que te permitió, claro, llegar a esto. Entonces yo creo que justamente ahora que nos encontramos ante nuevos escenarios potentes o potenciales, es el momento para volver a pensar como humanidad si ese es el camino o cómo tenemos que revertir esa capacidad única que tenemos, que es muy poderosa y como vos decís, también pone a la persona en el centro de la experiencia, y yo creo que por eso, en definitiva, termina siendo tan desafiante, porque hoy no sabemos cómo volver a reconectar con las personas para poder generar ese valor agregado. Nos cuesta, nos genera mucha responsabilidad, vuelvo a decir esta palabra, porque a veces la tecnología se conecta con el poder y el poder hacer. El rompo todo, no importa, lo puedo hacer. Y en realidad en el medio está esa responsabilidad. Y esa responsabilidad es educar, como bien dijiste. Como bien dijiste vos. Gracias, Meli, un placer. Un placer. Me quedaría enorme. acá horas hablando. Gracias por venir. Un placer por hacer este formato también, que creo que tiene mucho que ver con enseñar. Gracias.